أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो सब बंदियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los Ahmadis que han expresado sus sentimientos de manera excepcional y han ofrecido intensas súplicas por las heridas que sufrí recientemente al caerme al suelo. Que Dios Altísimo os conceda una gran recompensa y aumente vuestra sinceridad y lealtad. En esta época, solo en la comunidad musulmana Ahmadía se puede encontrar un ejemplo así de amor mutuo, particularmente por el Jalifa de la época, así como tales ejemplos de sinceridad y lealtad que se hacen puramente por Dios Todopoderoso y de acuerdo a sus instrucciones. Este amor mutuo también es creado por Dios Altísimo. En este caso no se puede determinar quién siente más dolor por el otro. A veces parece que el amor de los miembros de la comunidad por el Jalifa está en su apogeo y uno siente al ver los ejemplos de algunas personas que el apego y el afecto con el Jalifa actual hacia los miembros de la comunidad puede no estar al mismo nivel. Sin embargo, este amor y esta relación son mutuos. Como he dicho, esta relación es tal que no se encuentra nada parecido en ninguna otra relación mundana. Me gustan especialmente las palabras de Hazrat Khalifatul Masih III, el tercer califa, que dicen: el califa actual y la comunidad son dos títulos del mismo ser. Es debido a la aceptación de vuestras oraciones que, por la gracia de Dios Altísimo, las heridas se han curado excepcionalmente rápido. El doctor me dijo que las heridas faciales suelen curarse rápidamente, pero no esperaba que se curaran tan rápido. Yo le dije que el tratamiento tiene su propia importancia, pero que el verdadero factor había sido las súplicas realizadas por los Ahmadis. Personalmente yo pensé
que como había bastantes heridas podrían tardar hasta 2 semanas en curarse y que también podrían dejar algunas cicatrices. Sin embargo, por la gracia de Dios Altísimo, todo se curó en 7 u 8 días. Permítanme además mencionar mi experiencia de aplicar el ungüento de Jesús, o sea, Marham e Isa, después de haber sufrido esta herida. Hace algún tiempo que Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib lo preparó según la receta asiria y me lo envió y es lo que he aplicado. También hay una crema homeopática a base de caléndula que he usado. En cualquier caso, la verdadera fuente de bendiciones es Dios Altísimo. Solo Él es el sanador. He mencionado estos remedios para que otros también se beneficien de ellos, ya que a veces la gente lo requiere. Sin embargo, ahora debéis rezar para que Dios Altísimo pueda eliminar rápidamente los restantes efectos adversos de la lesión. La gracia de Dios es el verdadero poder que se puede alcanzar a través de las oraciones. Recuerdo que hace algún tiempo sufrió de un dolor extremo en mi hombro y brazo, tanto que era difícil levantar el brazo y necesitaba usar la ayuda de otra mano para hacerlo. Cuando se lo mostré a un médico especialista, me dijo que este dolor podía persistir hasta 3 o 4 meses. En cualquier caso, cuando volvió a examinarlo, después de unos días, vio que, por la gracia de Dios Altísimo, el 90% del dolor se había aliviado, lo que le sorprendió muchísimo. Le dije que así es como Dios Altísimo bendice a alguien cuando cientos de miles de personas rezan por él. Era un doctor inglés y dijo: soy cristiano y vengo de una familia religiosa. Yo también creo en las oraciones. Y añadió, es ciertamente el resultado de las oraciones. Por lo tanto, esto se debe puramente a la gracia de Dios Altísimo, que debemos buscar continuamente a Él y debemos someternos a Él. En las circunstancias actuales por las que estamos pasando, debemos someternos especialmente ante Dios Altísimo. Estoy recibiendo informes del Reino Unido y de otros países de que en estas circunstancias la atención hacia el recuerdo de Dios Altísimo de los miembros de la comunidad ha aumentado considerablemente. Como resultado del confinamiento, los miembros de cada hogar están haciendo esfuerzos particulares para ofrecer las oraciones en congregación. También han estado dando clases y charlas religiosas y explicaciones de diferentes libros sobre los hadices dichos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del sagrado Corán, y que como resultado están aumentando el conocimiento de los mayores y también está familiarizando a los niños con el conocimiento religioso. Además está aumentando su fe en Dios Altísimo. Por la gracia de Dios Altísimo, el mes de Ramadán también ha tenido lugar durante este periodo y la atención de la gente hacia la adoración también ha aumentado en comparación con el pasado. Sin embargo, el Ramadán está llegando a su fin y el gobierno también planea aligerar las restricciones del confinamiento hasta cierto punto. Algunos gobiernos ya lo han hecho y esta flexibilización del confinamiento ya se ha aplicado en algunos lugares. No obstante, hay una cosa que me gustaría mencionar y es que todos los ahmadis deben tratar de cumplir con las normativas que el gobierno ha introducido junto con la flexibilización de las restricciones.
El aspecto más significativo e importante que todo Ahmadi debe tener en cuenta es que el permiso para hacer tareas, la flexibilización de la restricción de salir al exterior y el fin del mes de Ramadán no deben hacer que ningún Ahmadi detenga o disminuya su adoración a Dios Altísimo y los piadosos cambios que han generado en su interior. Más bien debéis realizar actos virtuosos y ofrecer oraciones en congregación, en casa, durante el tiempo que permanezcan las restricciones para asistir a las mezquitas, y luego llenar las mezquitas. Una vez que se conceda el permiso, debería convertirse en una obligación aún mayor para vosotros. Las mujeres deben hacer un esfuerzo especial para ofrecer oraciones en el hogar, para que los niños puedan ver en ellas un modelo a seguir y para que también aumenten su fe y convicción en Dios Altísimo. Las clases y lecciones religiosas breves también deben continuar para que aumente tanto vuestro conocimiento religioso como la comprensión y el entendimiento de Dios Altísimo. Del mismo modo, también debéis estar atentos a los programas de MTA, y ya he hablado de eso antes. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe descuidar estas virtudes ni después del confinamiento, ni después del Ramadán. Más bien, debemos mantenerlas y apegarnos a ellas continuamente. Un Ahmadi que ha prometido lealtad al Mesías prometido, que la paz sea con él, y promete llevar a cabo una transformación pura dentro de sí mismo, nunca debe olvidarse de su promesa de lealtad. No corresponde a un creyente estar entre esas personas en relación de las cuales Dios Altísimo dice que cuando se enfrentan a dificultades y penurias se someten ante Dios Altísimo y buscan su protección, imploran su ayuda y le llaman con ahínco, pero cuando se eliminan las dificultades se olvidan de Dios Altísimo. Hoy en día hay gente preguntándose si este coronavirus es un desastre natural o un castigo divino. Sin embargo, durante estas calamidades y pandemias es el deber de un creyente someterse a Dios Altísimo, incluso más que antes. No debe quedarse en la mera búsqueda de tratar de entender lo que significa en esta época, es decir, la del Mesías prometido, la paz sea con él. Hay innumerables promesas que Dios Altísimo le reveló que se han cumplido, se cumplen y se seguirán cumpliendo también en el futuro. Si hay algunos aspectos en forma de advertencias, entonces el primer y más importante deber del creyente es temblar e infundir miedo en su propio corazón y fortalecer su fe y convicción y rezar por su buen final. Lo que realmente importa es tener un buen y próspero final. He dicho esto ya muchas veces, que las calamidades naturales como las tormentas y pandemias que ocurren en esta época tienen una relación particular con la época del Mesías prometido, la paz sea con él. Por consiguiente, debemos rezar extensamente por nuestra fe.
para desarrollar convicción en nuestra propia fe y para alcanzar el final próspero, un final próspero, y además para que el mundo entero se salve. E incluso cuando Dios Altísimo había informado claramente al Mesías prometido que la plaga se había manifestado como un signo para él, aún rezaba por el mundo con gran angustia. Incluso a puerta cerrada, aquellos que escucharon el tono de sus oraciones relatan que se podían oír sonidos de un llanto tan profundo como el sonido del agua hirviendo en una olla sobre el fuego, para que Dios Altísimo pudiera salvar a la humanidad. Así pues, a pesar de que Dios le dijo que era una señal y su misericordia y bondad prevalecieron, él rezó con gran dolor para que se liberaran de la destrucción de esa plaga y pandemia. Por tanto, también debemos seguir su ejemplo. Algunas personas están tratando de vincular un libro escrito por el cuarto califa titulado Desastres naturales o castigos divinos. Con esta pandemia actual, y presentan también sus propias interpretaciones al respecto. Sin embargo, ha de quedar claro, como he dicho antes, que después del advenimiento del Mesías prometido, la paz sea con él, el número de desastres y calamidades ha aumentado. Sobre esto, el Mesías prometido, la paz sea con él, ha afirmado claramente que esos vendrán y habrá destrucción. No hay duda en esto. Pero, como he dicho en sermones anteriores, al Mesías prometido, la paz sea con él, ha dicho además que algunos creyentes, debido a la ley divina de la naturaleza, también perecerán víctimas de tales eventos, pero se les dará la condición de mártir y tienen un final próspero. Y según el santo profeta Muhammad, la paz sea con él, tal fin los llevará al cielo, ya que declaró que cuando los que están en el funeral alaban al difunto y sus servicios alaban y dan testimonio de su cumplimiento de los derechos hacia Dios y los derechos hacia la humanidad, entonces la entrada del paraíso llega a ser una necesidad para tal persona. Veo que hay muchos ahmadís que son muy piadosos, respecto a los cuales todos han expresado sentimientos similares. Pero lo que realmente queda por ver en estas pandemias o en su impacto en la gente del mundo, quienes en este caso se han quedado perplejos ante la situación, y de hecho esto es lo que sucede en tales casos. Hoy en día somos testigos de su estado en todo el mundo, y no solo de la gente, sino también en los grandes gobiernos que piensan de sí mismos que están establecidos como grandes montañas. La forma de vida y la estructura de algunos grandes gobiernos firmemente establecidos han sido completamente puestas a patas arriba. Sin embargo, como resultado de esto, sus esfuerzos de tratar de desviar la atención de las masas es aún más peligroso. Esto podría llevarlos a la guerra y a una mayor destrucción de sus formas de vida. Así que hasta que estas personas no produzcan
tal cambio en su interior que elimine este estado de desorden y discordia, continuarán siendo engullidos por una destrucción tras otra. El Mesías prometido también ha mencionado esto, que todo musulmán, por el hecho de ser tal, tendrá que responder de sus faltas en los temas religiosos en el día del juicio. Dios Altísimo se encargará de esto en el más allá. No obstante, la maldad y el desorden, la usurpación de derechos, burlarse de los siervos de Dios, todo esto conlleva la destrucción y una gran angustia. En el caso, nuestro deber es rezar, ayudar al mundo a entender y llevar a cabo una transformación pura dentro de nosotros mismos. El ensayo del cuarto califa, el artículo que he mencionado, es bastante extenso, pero en lo que todo Ahmadi debe centrarse después de haber leído este artículo no es solo en reflexionar sobre lo que ocurrió con las naciones del pasado y lo que está ocurriendo ahora, y la naturaleza exacta, el significado de la destrucción. Sin duda que estas cosas deberían infundir miedo a la gente y llevarlos a evaluar su condición. Sin embargo, las palabras a las que en realidad uno debería prestar especial atención, y que él, es decir, cuarto Jalifa, también ha escrito, es que en esto hay tanto una advertencia como una buena noticia para la comunidad. La advertencia es que el simple hecho de llevar solo el título de Ahmadi no bastará para salvar a una persona, siendo que la condición de nuestra rectitud, es decir, taqwa, también está ligada a esto. El aspecto de buena noticia es que esto proporcionará una oportunidad para que los Ahmadis rectifiquen muy rápidamente sus debilidades que se hayan acumulado en su vida práctica. Justo a esto, aquellos que simplemente han adoptado la etiqueta de haber realizado el bet, la promesa de lealtad al Mesías prometido, solo se salvarán cuando retornen a las verdaderas enseñanzas del Mesías prometido. Así pues, esto solo demostrará ser una buena nueva si se vuelven hacia Dios. De lo contrario, no habrá buena nueva. Como he dicho antes, la atención especial a la religión que se ha producido en estos días debe continuar. Dirigid vuestra atención y la de vuestros hijos hacia el cumplimiento de los derechos de Dios y los derechos de la humanidad, porque después de la destrucción, cuando el mundo se vuelva hacia Dios y se comience a cumplir con los derechos de la humanidad, observarán el ejemplo de esta comunidad. De hecho, entonces serán los Ahmadis quienes guíen al mundo. Pero ante esto, debemos rezar de todo corazón para que no llegue un punto en el que el mundo esté tan perdido, que los caminos que conducen a la luz y la paz lleguen a cerrarse. Intentemos que la gente preste atención antes de eso, de que eso ocurra. Por tanto, junto con nuestras oraciones debemos también mostrar nuestro ejemplo. Debemos decirle al mundo que solo cumpliendo con los derechos de unos a otros se pueden alcanzar la misericordia de Dios. Y sin alcanzar la misericordia de Dios Altísimo, que es el único Dios, nuestros intentos de establecer la paz en el mundo no tendrán éxito, ni tendremos un final próspero. Por la gracia de Dios Altísimo,
allá donde los miembros de la comunidad están centrados en la adoración, जहाँ जमात के अफराद इबादतों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, también están sirviendo a la humanidad, काम भी कर रहे हैं। jóvenes, ancianos, sanos y mujeres por igual. Están llegando muy buenos informes de todas partes con respecto a esto. Además, बाज भटके हुओं को este servicio a la humanidad se está convirtiendo en el medio para guiar a algunas de esas personas mundanas que se han desviado del camino recto. कि एक औरत ने रात Hace unos días, un informe de Canadá diciendo que a las 2 de la mañana, después de haber sido ignorada por todas partes, मेरा लड़का भी una mujer llamó a la línea telefónica de ayuda del vecindario de Juddam, जगह से इनकार हो la juventud Ahmadi, diciendo que necesitaba तो कहती थी सबने ayuda desesperadamente, ya que su hijo estaba enfermo y no había medios para conseguir medicinas para él y todos los lugares le habían denegado ayuda. Dije que todo el mundo le decía que no podía conseguir la medicina hasta la mañana siguiente y que su hijo estaba en muy mal estado. Ella relata y yo me dije que la gente afirma que hay un Dios y aunque yo no creo en Dios, veamos hoy si realmente existe. Y continúa diciendo que fue un estado de gran angustia e impotencia que recé: oh Dios, si existes, mi hijo está en un estado terrible, consigue su medicina. En ese momento pensé en la línea de ayuda de los Juddam. Cuando llamé, un hombre respondió y cuando le informé de mi necesidad dije que lo intentaría. Poco después volvió a llamar diciendo que eran las 2 de la mañana y que sería difícil conseguir la medicina. Entonces preguntó por el estado de mi hijo, le conté la situación y le expresé mi preocupación. A lo que él dijo: está bien, veré si puedo hacer algo y iré a cierto lugar donde hay una farmacia que suele estar abierta. Si está abierta, compraré la medicina. Así que se levantó por la noche y emprendió el camino. Cuando le llamé, estaba durmiendo y lo desperté. Pero aún así viajó 50 kilómetros y me trajo la medicina. Al final dijo que este incidente le demostró que Dios existe realmente y obtuvo esta certeza gracias a este joven Ahmadi, hacia el que dijo estar muy agradecida. Así, si servimos a la humanidad en estos días, podemos convertirnos en un medio para acercar a Dios, a la gente a Dios, por lo que todos y cada uno de nosotros debemos esforzarnos y no esperar a ver si viene una calamidad o no. Y también debemos continuar la lección de simpatizar con el dolor de los demás que hemos recibido durante el Ramadán, porque uno de los propósitos del Ramadán es tomar conciencia del hecho de que uno debe simpatizar con las penas de los demás. Por lo tanto, la atmósfera general que se ha creado en el mundo como resultado de esta pandemia y ahora la atmósfera del Ramadán debe servir siempre como recordatorio de nuestras responsabilidades. El mes de Ramadán terminará mañana o pasado mañana, pero siempre debemos mantener sus buenos efectos dentro de nosotros y continuar con los cambios positivos que hemos realizado. Y cuando las restricciones del confinamiento se reduzcan, no deben olvidar nuestras responsabilidades para con nosotros mismos y la humanidad. Siempre hay que recordar que cuando se tienen en consideración los derechos de Dios y los derechos de la humanidad, también se debe llamar la atención de los demás hacia esto mismo. Y a través de nuestros ejemplos puros esforzarnos por hacer que el mundo cumpla con los derechos correspondientes a Dios y los derechos con la humanidad.
hemos aceptado el Mesías prometido en esta época, que nunca dejó escapar una oportunidad en la que no intentara llamar nuestra atención hacia el estándar y el estatus que debemos adquirir a la luz de las enseñanzas de Dios Altísimo y su mensajero. Por consiguiente, debemos recordar constantemente sus consejos para que alcancemos la verdad, la verdadera fe y certeza, en lugar de centrarnos en las debilidades de los demás. Debemos analizarnos a nosotros mismos. A este respecto, en este momento presentaré algunos extractos de los escritos del Mesías prometido sobre los que debemos seguir reflexionando. ¿Cuál era el estándar y el nivel en el que el Mesías prometido deseaba vernos? En relación a nuestros estándares, el Mesías prometido dijo en una ocasión: todos debemos tratar de levantarnos para la oración del Tahajjud, es decir, la oración del amanecer, antes del amanecer, e incluir el Qanut, es decir, palabras de la oración mientras estás de pie por un tiempo prolongado. En nuestras 5 oraciones diarias debemos arrepentirnos de todo lo que desagrada a Dios. Arrepentirse significa dejar todos los actos malvados y los casos que se convierten en la razón del desagrado de Dios y establecer un verdadero cambio, avanzando mientras adoptamos la rectitud. La misericordia de Dios también está incluida en esto. El Mesías prometido afirma además: haced que vuestra disposición natural sea muy cordial, no permitáis que haya ira, dejad que la civilidad y la humanidad tomen su lugar junto con vuestra reforma moral. Dad también caridad según vuestros medios, y dan de comer por amor a él, al pobre, al huérfano y al prisionero, diciendo: os damos de comer solo por agradar a Allah, no deseamos ni recompensa ni nuestro agradecimiento. En verdad tememos de nuestro Señor un día terrible y de cejas fruncidas, es decir, alimentan a los necesitados, a los huérfanos y a los cautivos por el agrado de Dios, y dicen que lo han hecho específicamente para alcanzar el agrado de Dios Altísimo, y temen ese día que será extremadamente aterrador. En resumen, rezad y arrepentíos y continuad dando limosna para que Dios Altísimo os trate con su gracia y os conceda sus recompensas. Aconsejando aún más a la comunidad del Mesías prometido, dice: Dios Altísimo no se preocupa por nadie excepto por los piadosos. Desarrollad el amor mutuo a la hermandad y evitad el vicio y conflicto. Evitad todas las formas de burla y escarnio, porque la burla aleja la veracidad de tu corazón. Mostrar respeto a los demás, cada uno debe sacrificar su propia comodidad por el bien de su hermano. Reconciliaros con Dios Altísimo y permaneced dentro de su obediencia. La ira de Dios está desobedeciendo sobre la tierra. Solo el que se abstenga totalmente de todos los pecados y se incline hacia él será salvaguardado de esta ira. Recordad, si os adherís a los mandamientos de Dios Altísimo y os esforzáis por proteger vuestra fe, Dios Altísimo a su vez eliminará todos los obstáculos en vuestro camino y os hará triunfar. ¿No habéis observado que por el bien de los cultivos sanos y florecientes una agricultura elimina todas las plantas marchitas y sin valor? Adorna su campo rodeando de árboles con plantas hermosas y saludables. Luego las cuida protegiéndolas de todo tipo de daño. Sin embargo, aquellas plantas y árboles que empiezan a marchitarse y no dan frutos no tienen importancia para el agricultor, y no le importa si el ganado consume la planta o el árbol es cortado por un leñador,
para ser usado como combustible. Del mismo modo, también debéis tener en cuenta que si sois sinceros ante la vista de Dios Altísimo, entonces ninguna cantidad de oposición por parte de nadie puede haceros daño. Sin embargo, si no generáis una transformación en vuestro interior y no mostráis obediencia con una promesa firme, recordad, Dios Altísimo no necesita a nadie. El Mesías prometido dice entonces, debéis tratar de ser incluidos entre aquellos a los que Dios Altísimo aprecia. Eliminad toda forma de disputa, rabia y enemistad entre vosotros. Ha llegado el momento de que paséis por alto esos asuntos insignificantes y de que prestéis atención a los elevados planes destinados para vosotros. La gente se opondrá a vosotros. El Mesías prometido continúa diciendo, no os preocupéis por nadie, recordad estas palabras, manteneos firmes en ellas y nunca volváis vuestros esfuerzos apresurados. La gente se opondrá a vosotros, pero nunca debéis apresuraros en reaccionar con severidad, sino que debéis mostrar amabilidad y paciencia y demostrar siempre la más alta moralidad ante los demás, mientras dirigir nuestra atención hacia la mejora de nuestras condiciones y hacia el cumplimiento de los derechos correspondientes a la humanidad. El Mesías prometido afirmó en un hadith, se afirma que en el día del juicio Dios Altísimo dirá a algunas personas, vosotros sois en verdad los elegidos y me alegro por vosotros porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando estaba desnudo me disteis de vestir, cuando tuve sed me disteis de beber y cuando estuve enfermo me vististeis. Ellos responderán, hola, eres libre de todas esas necesidades. ¿Cuándo ocurrió tal cosa y cuándo hicimos todo esto? Dios Altísimo responderá, tal o cual sirviente mío estaba en una situación desfavorecida, pero tú lo cuidaste y eso fue como si me hicieras todo por eso por mí. Entonces otro grupo de personas se presentará ante Dios Altísimo y él le dirás, me has tratado injustamente, tenía hambre pero no me disteis de comer, tenía sed pero no me disteis de beber, estaba sin ropa pero no me disteis de vestir, estaba enfermo y no vinisteis a preguntar por mí. Ellos responderán diciendo, oh Allah, eres libre de todas estas cosas. ¿Cuándo ocurrió esto donde podríamos haberte ayudado? A esto responderá Dios Altísimo, tal o cual sirviente mío estaba en una situación desfavorecida, pero no le mostrasteis ninguna simpatía. Es como si hubierais mostrado el mismo trato a mí. No hay ninguna estipulación aquí de que la persona tenga que ser musulmana, cristiana, hindú o cualquier otra cosa. El Mesías prometido escribe además, así que mostrar compasión y simpatía por la humanidad es una forma significativa de adoración y un medio sobresaliente para alcanzar el agrado de Dios Altísimo. Sin embargo, he observado que la gente muestra negligencia en esto. Miran a los demás con desprecio y se burlan de ellos. Cuidar de los pobres y ayudaros en tiempos de dificultad en un asunto importante, pero estas personas no pueden ni siquiera simpatizar con los pobres y los consideran inferiores. Temo que la gente rica se vea envuelta en esas dificultades. Para aquellos a quienes Dios Altísimo ha bendecido, una forma de mostrar gratitud por esas bendiciones es mostrar amabilidad y compasión por la creación de Dios. No deben demostrar arrogancia por tales bendiciones que Dios les ha concedido, ni deben pisotear a los pobres como bestias feroces. Profundizando en esto, el Mesías prometido dice, en realidad el asunto más delicado y difícil es el cumplimiento de los derechos de la humanidad, porque en este asunto, cuando el que uno se enfrenta en todo momento,
Por lo tanto, uno debe extremadamente consciente de esto al tomar cualquier acción. Es una creencia que no se debe ser excesivo en nuestra conducta, incluso contra nuestros enemigos. Algunas personas se esfuerzan al máximo de arruinar y de destruir a sus enemigos y verse envueltos en esto. Pasan por alto lo que es permisible y lo que no es. Para humillar a su enemigo, tales individuos incurren a fabricar acusaciones, mentir, insultar y a inculcar en otros en contra de ellos. Solo observad cómo en pequeña enemistad puede llevarse a un mal significativo, y cuando esto aumenta el asunto se vuelve incontrolable. Esto es lo que se observa hoy en día en el mundo. Está sucumbiendo a esto, ya sea a nivel personal, colectivo, nacional o entre los gobiernos. El Señor prometido dice: os digo en serio, no consideréis a nadie como vuestro enemigo personal y abandonad ese hábito malicioso. Si os unís a Dios Altísimo, Él está con vosotros. Entonces Dios tiene el poder de hacer que vuestros enemigos se sometan a vosotros. Sin embargo, si habéis cortado todos los lazos con Dios y no tenéis ninguna conexión con relación a Él, y en su lugar hacéis lo que os plazca, entonces habrá un enemigo más grande que Dios. Uno puede ser salvado si alberga enemistad contra la creación de Dios, pero si Dios se convierte en el enemigo de un individuo, entonces incluso si el mundo entero viene en su ayuda, no se salvará. Por lo tanto, adoptad la práctica de los profetas de Dios. Dios Altísimo no desea que alberguéis una enemistad personal con nadie. Recordad siempre que uno solo es honrado y bendecido cuando no guarda rencor personal o enemistad contra nadie. Ciertamente, mantener el honor de Dios y de su profeta es un asunto totalmente diferente. Es decir, si alguien no respeta a Dios y a su mensajero, en lugar de su enemigo acérrimo, entonces puedes considerarlos tus enemigos, pero el término enemistad aquí ha sido explicado con más detalle. El Mesías prometido afirma: considerar tal persona como vuestro enemigo no significa que podáis fabricar mentiras contra él y hacer planes para causarle dolor. No, debéis distanciaros de tal persona y confiar en el asunto a Dios Altísimo. Si es posible, hay que rezar para que vean el error de sus caminos, pero no hay necesidad de empezar un altercado con ellos. Luego, explicando cómo deberían ser nuestras normas morales, el Mesías prometido afirma: la condición moral de uno debe ser tal que, por la bondad de su corazón, si desea guiar a otra persona y explicarle sus errores, deben hacer de manera que no se sientan insultados. No despreciéis a los demás ni iráis los sentimientos de los demás. Los miembros de la comunidad no deben pelearse entre sí. Nunca miréis vuestro hermano de fe con desprecio. Nunca mostréis arrogancia por su riqueza o su estatus familiar, ni veáis a los demás como inferiores a vosotros. Solo lo que es justo es honorable a los ojos de Dios, como él dice ciertamente Él es el más honorable de entre vosotros. A los ojos de Allah, Él es el más justo entre vosotros. Uno siempre debe mostrar más alta moralidad cuando trate con alguien, ya que los malos modales son un hábito positivo. La gente siempre busca la oportunidad de señalar a la comunidad. Para otros puede haber una plaga, pero para nosotros hay dos tipos de plagas. Si un miembro de nuestra comunidad comete una mala acción, desacredita a toda la comunidad. Siempre debéis usar la sabiduría, adoptar la tolerancia, el perdón, responder al diálogo de la persona más ignorante con paciencia y calma. No debéis responder a los insultos de la misma manera. El Mesías prometido afirma: en estos días de tribulación es mejor poner fin a nuestros deseos y adoptar la justicia. Solo os advierto que sigáis ese consejo y aprendáis de él. Este mundo es meramente transitorio y finalmente todos perecerán algún día. Uno solo debe obtener el agrado si cumple con los derechos de la fe, que es el objetivo final. En esta ocasión, el Mesías prometido aconsejó a la comunidad de la siguiente manera: nuestra comunidad no debe limitarse a pronunciar las palabras del Bet, juramento de lealtad, verbalmente, sino que debe cumplir con el verdadero propósito de realizar el Bet. Nuestra comunidad no debe pronunciar las palabras del Bet solo verbalmente, sino que debe cumplir con el verdadero propósito de realizar el Bet, es decir, crear la transformación en su interior. No se puede complacer a Dios de la manera
de comprensión de los mandamientos de la fe, ya que Dios no se complacerá con esto. Si no producís una transformación en vuestro interior, entonces no habrá diferencia entre vosotros y los demás. Si estáis habituados a engañar, mentir y negligentes e indolentes, entonces pereceréis antes que nadie. Cada uno debe asumir sus propias responsabilidades y cumplir sus promesas, ya que no hay garantía de cuánto cuánto tiempo se puede vivir. El Mesías prometido dice entonces: el que realiza virtudes de antemano puede esperar ser purificado. Esforzados por provocar cambios en vuestro interior, suplicar vuestras oraciones y tratar de hacer todo lo posible por medio de la caridad, limosna y por cualquier otro medio para ser contado entre aquellos que se esfuerzan en nuestro camino, es decir, de Dios. Así, cuando uno está enfermo, visita a un médico para obtener medicina, se somete al tratamiento para su evacuación intestinal, se le saca sangre o tratamiento para un movimiento intestinal y trata por todos los medios de curarse de su enfermedad. En la misma manera debéis esforzaros al máximo para curaros de todas las dolencias espirituales. No utilicéis solo palabras para curaros, sino que debéis hacer un esfuerzo concertado y seguir todas las prácticas que Dios Altísimo nos ha ordenado a llevar a cabo. Dad caridad y limosna y adorar a la reclusión. El Mesías prometido dice: Dios Altísimo ama al que se esfuerza, y cuando uno lo intenta por diversos medios, lo logra con un método u otro. Es decir, se le enseña una señal. Por lo tanto, en estos días, especialmente en Pakistán y otros países, ha causado agitación entre los ahmadis. Debemos adoptar todos los medios posibles a obtener las bendiciones y la misericordia de Dios Altísimo. Cuando el enemigo ha sobrepasado todos los límites de enemistad, es nuestra responsabilidad tratar de alcanzar misericordia y bendiciones de Dios Altísimo aún más que antes. En la época actual, el Mesías prometido ha explicado claramente el estatus elevado y el rango de carácter del Santo Profeta, y ha declarado que solo siguiendo el ejemplo del Santo Profeta puede alcanzar el más alto grado de cumplimiento de los derechos de Dios Altísimo y su creación. El Mesías prometido ha mencionado repetidamente que no debemos abandonar el camino del Santo Profeta. En una ocasión, dándonos consejos al respecto, el Mesías prometido afirma que se sepa que hay muchos que han creado sus propias invocaciones y prácticas religiosas para alcanzar estas excelencias o para establecer un verdadero vínculo con Dios Altísimo. Sin embargo, os digo que las prácticas que no son establecidas por el Santo Profeta son inútiles. ¿Quiénes tiene más experiencia en recibir recompensas divinas que aquel que quien las excelencias del profetazgo alcanzaron en su perfección? Las prácticas establecidas por el Santo Profeta son en verdad las más veraces y aptas. En mi opinión, debe desviarse de ellas y crear nuevas prácticas, por muy agradables que parezcan, conduce a la destrucción, y Dios Altísimo me lo ha revelado exactamente así. Esta es precisamente la condición de aquellos que buscan separarnos del Santo Profeta. Las interpretaciones erróneas de los llamados santos y eruditos religiosos han distanciado completamente la imagen del Islam, y aún así se declaran verdaderos musulmanes y nos expulsan del rey del Islam. Profundizando sobre el rango del Santo Profeta, el Mesías prometido afirma: seremos capaces de encontrar a Dios si seguimos verdaderamente el Santo Profeta, pero si nos desviamos de su camino, entonces, aunque pasemos toda nuestra vida prostrándonos ante él, no seremos capaces de alcanzar nuestro objetivo. Sadi también ha hablado de mostrar obediencia al Santo Profeta. Sadi también ha hablado de demostrar obediencia al Santo Profeta con las siguientes palabras. Está en persa. Ciertamente emplead vuestros esfuerzos en lograr la piedad, la rectitud y la pureza, pero mientras lo hagáis, no os desviéis de las prácticas del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. He observado que la gente ha innovado todo tipo de prácticas religiosas, como puede colgarse varias posiciones o adaptar una vida de ascetismo como el ermitaño. Sin embargo, todas estas actividades son inútiles. No es una práctica de los profetas de colgarse de varias posiciones o de realizar el zikr del Nafi, Anbat y Arra, es decir, invocaciones hechas por uno mismo en las que el buscador recita determinadas palabras con un método concreto y durante largos periodos de tiempo. Esta es precisamente la razón por la que el Santo Profeta ha sido declarada como el mejor modelo a seguir. Es decir, el modelo más perfecto para uno se encuentra en el ejemplo del Santo Profeta.
Por lo tanto, uno debe seguir el ejemplo del Santo Profeta y no debería ser un ápice de su práctica. El Mesías prometido afirma además, es decir, el modelo de más perfecto para una persona de ejemplo. El Mesías prometido afirma además el objetivo de cada individuo es alcanzar las excelencias de aquellos a los que Dios Altísimo ha otorgado sus favores, lo que también se ha mencionado en el verso, el camino de aquellos quienes tú has concedido tus bendiciones. Los miembros de nuestra comunidad deben dirigir su atención particularmente hacia esto. Esto se debe a que el propósito de Dios Altísimo ha establecido esta comunidad, esta Yabad, es para que pueda preparar la comunidad similar a la que preparó el Santo Profeta, para que esta comunidad sirva como testimonio de la veracidad y grandeza del Santo Corán y del Santo Profeta también en los últimos días. Así, habiendo jurado lealtad al Mesías prometido, nos hemos convertido en la parte de los verdaderos seguidores del Santo Profeta. De hecho, nuestra prosperidad está en entrar en el bed del verdadero devoto ardiente del Santo Profeta. Con todas nuestras facultades podemos esforzarnos al máximo para seguir el ejemplo del Santo Profeta y siguiendo su ejemplo y sus mandamientos podemos llegar a esforzar parte de aquellos a los que Dios Altísimo ha concedido sus favores. Que permanezcamos siempre protegidos de la influencia dañina de aquellos que han incurrido en el desagrado de Dios Altísimo y se han extraviado. Que desarrollemos en deleite el agrado en nuestras oraciones. Que vivamos siguiendo sobre los mandamientos de Dios Altísimo y su mensajero. También recordad en nuestras oraciones a los Asirane Mola, aquellos encarcelados debido a su fe, especialmente aquellos prisioneros contra los que se han levantado cargos extremadamente crueles e injustos. Hace unos días una dama Ahmadi, la señora Ramadan Bibi, fue acusada bajo la ley de blasfemia y puesta en la cárcel. Esta familia hizo bet alrededor de 2002 y su marido me escribió diciendo: no tenemos miedo de ofrecer sacrificios y tampoco sentimos ninguna pena por estar encarcelados. La única pena que tenemos de mi esposa y yo es que hemos sido acusados de deshonrar al mismo profeta por el que estamos dispuestos a ofrecer nuestras vidas por su honor y respeto. Este es nuestro único dolor. Por lo tanto, sigan rezando siempre por ello, también por los demás prisioneros de la fe que han sido acusados de virtud de la ley y han sido anunciados con la pena de muerte. Que Dios Altísimo provea milagrosamente los medios para que sean liberados y les conceda su misericordia. Que le conceda el cuerpo judicial y gobierno que haga justicia, aunque profesen su creencia en Dios y en su mensajero, pero que el verdadero temor y amor de Dios y su mensajero también se les comunique en sus corazones y sigan el ejemplo del Santo Profeta. Además de esto, me gustaría llamar vuestra atención sobre otras oraciones también. Que Dios Altísimo nos permita a todos reconocer el verdadero propósito del Mesías prometido, que el amor por Dios y su mensajero, el Santo Profeta Muhammad, el sello de todos los profetas, tenga prioridad sobre cualquier otra relación de amor. Que nos adheriremos a las verdaderas enseñanzas del Islam, que nuestros hogares se conviertan en un modelo de verdadero amor y afecto a aquellos niños que, angustiados por la discordia y disputa entre sus padres, que Dios Altísimo alivie sus preocupaciones. Rezad por todos los Wakfesindis, devotos de la vida, para que Dios Altísimo les permita servir a su fe de manera desinteresada y cumplan verdaderamente con su boca. Rezad por los Wakfineno consagrados, para que Dios Altísimo les permita cumplir su promesa y la de sus padres. Rezad por los mártires de la comunidad y sus familias. Rezad por todos aquellos Ahmadis que están experimentando dificultades. Rezad por los demás y por vosotros mismos. Cuando uno reza por los demás, también se convierte en un medio para alcanzar las bendiciones de Dios Altísimo para ustedes mismos. Rezad para los matrimonios de los jóvenes
de las jóvenes, especialmente de aquellos cuyos matrimonios se retrasan innecesariamente. Rezad por las circunstancias actuales del mundo, pero también rezad para que cada Ahmadi sea salvaguardado de los impactos dañinos de la situación económica que se va a desarrollar como resultado. Debido al desarrollo de las circunstancias, roguemos para que no obstaculice de diversos proyectos e iniciativas de la comunidad, para que Dios Altísimo, por su gracia, siga proporcionando los medios para su progreso. Rezad por lo que ofrece el sacrificio de veneración, incluso en condiciones de tal que Dios Altísimo les conceda múltiples bendiciones a ellos y a sus riquezas. Rezad por los que sirven a MTA y voluntarios y también empleados que trabajan con gran diligencia para transmitir el mensaje del Islam por todo el mundo. Rezad por el mundo musulmán para que sus conflictos internos también terminen y aprendan a vivir unos con otros en paz, y que Dios Altísimo les proteja de los males de poderes que buscan oponerse al Islam. Sin embargo, esto solo puede suceder cuando las propias disputas internas lleguen a su fin. Voy a recitar algunas oraciones también y deberíais repetirlas después de mí. Oh Allah, te imploramos que pongamos temor en sus corazones y nos salve de su maldad. No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, el grandísimo, el indulgente. No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, el Señor del gran trono. No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, el Señor de los cielos y la tierra, el Señor magnífico del trono. Oh tú que permites los cambios en los corazones, mantén mi corazón firme en tu religión. Oh Allah, busco de ti la verdadera guía, la rectitud, la castidad y la autosuficiencia. Oh Allah, busco refugio en ti para no ser privado de tu favor, el declive de buena salud que has concedido, tu castigo repentino y de todas aquellas acciones que puedan incurrir en tu desagrado. Señor nuestro, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, y si tú no nos perdonas, no tienes misericordia de nosotros, entonces estaremos ciertamente entre los perdidos. Señor nuestro, no permitas que nuestros corazones se perviertan después de que nos hayas guiado, y concédenos tu misericordia. En verdad tú eres el donador por la experiencia. Señor nuestro, concédenos el bien en este mundo y en el bien en el más allá, y protégenos del castigo del fuego. Una oración más de misión prometida en la siguiente: oh Señor de todos los mundos, no puedo hacer justicia de expresar mi gratitud. De tus favores eres misericordioso y benevolente, me has otorgado innumerables favores. Perdóname por mis pecados para que no perezca. Inculca amor puro en mi corazón por ti para que se me conceda la vida y cubra mis defectos. Permíteme llevar a cabo esos actos a través de los cuales estarás satisfecho. Ruego a tu santo rostro y busco refugio en ti para que no incurras en tu desagrado. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Sálvame de las calamidades de este mundo y más allá y del más allá, porque toda la gracia y las bendiciones están en tus manos. Oh Allah, envía tu misericordia sobre Muhammad y sobre la familia de Muhammad, como enviaste tu misericordia sobre Abraham y sobre la familia de Abraham, porque eres el más digno de alabanza, el más glorioso. Oh Allah, envía tus bendiciones sobre Muhammad y la familia de Muhammad, como enviaste tus bendiciones sobre Abraham y sobre los hijos de Abraham,
porque eres el más digno de alabanza y el más glorioso. Hoy es el último viernes de este Ramadán. Que Dios Altísimo nos permita continuar las buenas obras que desarrollemos durante el mes de Ramadán y los piadosos cambios que produjimos en nosotros mismos, y que Él acepte nuestras oraciones con un gran favor. Me gustaría mencionar que en relación al lead que están muchas personas me han escrito, según la información sobre el sitio web, la luna nueva no se verá visible el domingo, por lo tanto no podemos hacer el día del 24. Entonces escribí al comité, incluyó algunos otros expertos en este aspecto y mantuvieron varias reuniones. También les ordené al señor Amir que investigará sobre este asunto. Presentaron un cuadro que indica que aunque la luna no será visible el 23 de mayo en las ciudades más grandes según el sitio web, pero de acuerdo con el cuadro que han mostrado, hay ciertas áreas como Falmouth, Penzance y Haile donde la luna nueva será visible a simple vista el día 23. Si la luna es visible en cualquier parte del país, entonces el lead también se puede celebrar con el resto del país. Los comités para ver la luna en otros países musulmanes también siguen la misma práctica para determinar el avistamiento de la luna, y así después hacer esta análisis y de haberlo llevado a cabo varias veces, se ha decidido que el Eid, inshallah, si Dios quiere, se celebrará el domingo 24 de mayo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر